Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos. En Punto Noticias, segunda emisión, tenemos el agrado de saludar a esta hora al ingeniero Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. ¿Cómo está, ingeniero Zambrano? Buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel. El presidente electo Guillermo Lasso ha hecho ya algunos anuncios de materia económica que sin duda van a impactar positivo o negativamente, eso no lo sabemos, en el ámbito empresarial y el sector de los trabajadores. El presidente electo en momentos de campaña ofreció llegar a un salario básico unificado de $500. Sin embargo, ya hay voces que dicen que eso no va a ser posible en pensar siquiera en superar los $400 que rigen actualmente en esta remuneración, sino hasta el 2023. ¿Cómo toma el sector empresarial este anuncio del presidente ahora ya electo Guillermo Lasso de subir el salario básico unificado a $500 y qué expectativas tienen ustedes como empresarios respecto a las decisiones que debe adoptar el nuevo gobierno? Buenas tardes, bienvenido. Licenia, buenas tardes, muchas gracias, un gusto estar en la audiencia de Pichincha Universal. En efecto, el candidato en su momento presidencial, Guillermo Lasso, estableció ese salario, ¿no es cierto? Señalaba aumentar el salario a $500. Después un poco morigeró su mensaje y decía que esto lo iba a hacer de forma gradual hasta el año 2023, mientras dure su periodo presidencial. El tema de los salarios, ¿cómo se los deben fijar? Esto lo dice la teoría económica, pero más que la teoría económica, que a veces puede ser muy fría, la Organización Internacional del Trabajo señala a la Organización Internacional del Trabajo que los salarios deben fijarse en base a la productividad, es decir, a la capacidad que tiene un país para producir bienes y servicios y poder venderlos y colocarlos de una mejor manera y de esa forma ampliar su capacidad económica. Por eso es que en los países del norte, en los países europeos, en Estados Unidos, Canadá, etcétera, los salarios son más altos en virtud de que la productividad es más alta. Entonces, ¿qué hacer en el Ecuador? Trabajar en la mejora de la productividad y en la mejora de la competitividad. Por lo tanto, el gobierno tiene un reto muy importante para generar las condiciones adecuadas de confianza en el país para que existan inversiones, exista una mayor participación del sector privado y de esta manera, todavía faltan 8 meses para ese análisis de la fijación del salario para el año 2022, generar estas condiciones y estos mensajes importantes y ver cómo se puede fijar de mejor manera el salario para el año 2022 y subsiguientemente. Es decir, ingeniero Zambrano, este posible incremento, esta meta de llegar a los $500 es una tarea de largo plazo, no va a ser en el mediano, ni siquiera en el corto plazo, o peor en el inmediato, tomando en cuenta todas estas circunstancias que usted dice. Cuando entró la actual administración del presidente Moreno, que por cierto durante estos 4 años solo se logró un incremento de apenas $25 el salario básico unificado, también se decía lo mismo, que iban a generar confianza, que iban a traer inversión extranjera y que en base a eso se iba a mejorar el salario de los ecuatorianos y finalmente usted ve que eso no ha sucedido. ¿Qué condiciones necesita el sector empresarial? Porque es en la práctica el que le tocaría asumir una parte de este ofrecimiento del presidente electo. ¿Qué condiciones necesitan para poder pensar en incrementar este salario? El sector empresarial ecuatoriano tiene una visión social y esto es algo muy importante y quiero rescatar acá en 30 segundos un tema que es fundamental y es que durante toda la pandemia no ha habido un solo día en el cual la población ecuatoriana haya sufrido desabastecimiento de elementos de primera necesidad, alimentos, bebidas, medicinas y otros implementos de limpieza que se necesitan, por ejemplo, para enfrentar esta pandemia. Entonces tenemos una conciencia muy clara de nuestro rol en el país. ¿Qué se requiere y qué se necesita? Justamente el tema de la competitividad. Una agenda de competitividad que nos permita desarrollar de mejor manera el sector privado, que podamos, como yo he mencionado antes, producir más y mejor, incorporar tecnología dentro de los procesos productivos para darle más valor agregado a los productos que exportamos y de esa manera entonces poder subir las condiciones en el ámbito del Ecuador. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos estabilidad en el ámbito económico. El gobierno entrante tiene un gran reto. El gran reto es enfrentar un déficit fiscal de más de $7.500 millones para este año 2021 porque estamos con un presupuesto prorrogado. Tiene también un reto muy importante de equilibrar las finanzas públicas a través de los acuerdos a los que se han llegado con los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario, la Corporación, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos multilaterales. Entonces, esas son las condiciones que necesita el país y el sector privado. Una estabilidad que nos permita generar este ambiente de inversiones y ver justamente una agenda comercial que también es importante para que a través de las exportaciones podamos sostener a la economía ecuatoriana. No nos olvidemos que en el año anterior, gracias al importantísimo trabajo del sector privado, las exportaciones lograron crecer, no petroleras, lograron crecer en un 15%, lo cual también ha ayudado a la economía nacional. Entonces, una agenda de competitividad,
y sobre todo el equilibrio de las finanzas públicas son fundamentales para el desarrollo del país. En la práctica, ingeniero Zambrano, ¿usted cree o no cree que es posible llegar hasta que finalice la nueva administración durante esos 4 años a los $500? ¿Usted cree que va a ser posible subir 25 cada año? Eso va a depender muchísimo, Licenia, de las condiciones del país. Porque mire usted lo que ha pasado. ¿Y por qué no le respondo sí o no? Porque hay condiciones justamente en las que no podemos prever. La pandemia nadie preveyó, ¿no es cierto? Un fenómeno natural como el que ocurrió hace 5 años, por ejemplo, el terremoto de Manabí, en el cual se recaudaron $3,000 millones y no se ve ninguna reconstrucción en Manabí en 5 años, ¿no es cierto? Es muy penoso, pero puede ocurrir un fenómeno natural como el terremoto de Manabí. Entonces, depende de muchos factores y esperamos, sinceramente, por el bien del Ecuador, que las condiciones mejoren y exista una mayor estabilidad para que de esa manera puedan justamente el sector privado cumplir con su rol fundamental, que es generar inversiones, generar producción y a través de la producción generar empleo. Nosotros como sector privado estamos muy pendientes, muy preocupados de los índices sociales que hay en el país. ¿Cuáles son esos índices sociales? El empleo, que apenas del 30% de las personas contamos con un empleo adecuado, por eso nosotros consideramos que hay que hacer reformas para incorporar ese 70% de la informalidad a la formalidad. El tema de la pobreza, que se ha incrementado muy lamentablemente, producto también de la pandemia, pero ya de la crisis que venía arrastrando el Ecuador desde hace algún tiempo atrás. Y otro rubro que nos preocupa mucho es la desnutrición infantil. Entonces estamos trabajando como sector privado, por ejemplo, para combatir la desnutrición infantil, para generar estas plazas de empleo y que de esa manera los índices de pobreza también vayan bajando en el país. Ingeniero Zambrano, en otro tema, una de las propuestas del presidente electo es eliminar el impuesto del 2% para los microempresarios y de forma progresiva el 5% del impuesto a la salida de divisas. ¿Cómo tomes? Además de, también dice el presidente Lasso, que va a reducir o a bajar el impuesto al valor agregado para 4 feriados del año y así impulsar el turismo. ¿Cómo miran ustedes este tipo de ofrecimientos que dice el presidente electo? Mire, el tema tributario es un tema que a nosotros nos gustaría ver cuál es la propuesta en general y global, porque estos 3 anuncios consideramos que son, digamos, anuncios, si cabe el término, individuales, ¿no es cierto? Pero el tema tributario hay que analizarlo en una forma global. ¿Qué propuesta nosotros tenemos desde el punto de vista tributario? Hay que ampliar la masa tributaria. Las personas que generan renta en el país tienen que pagar. Y lamentablemente lo que tenemos ahorita son altísimos índices de informalidad en la economía. Y ahí, por ejemplo, hay una oportunidad de mejora en la cual el Servicio de Rentas Internas, con toda la información que tiene en este momento, puede hacer triangulaciones de información para cobrar impuestos a quienes debemos pagar impuestos. Como sector empresarial, nosotros defendemos la ética. Y dentro de la ética, además de pagar impuestos, tenemos que hacerlo de una forma correcta, adecuada y precisa. ¿Qué pasa con el ISD? El ISD en su momento se lo creó como un impuesto para que no salgan divisas. Sin embargo, después ya se lo puso como un impuesto que aporta por lo menos en el 10% de lo que recauda anualmente el Servicio de Rentas Internas. Entonces, es que se va a desmontar poco a poco el ISD, que consideramos que es una medida adecuada, hay que ver qué medida de compensación existe para que no haya un desbalance. El tema del 2% a los microempresarios es fundamental. ¿Por qué? Porque se está cobrando el 2% sobre las ventas brutas y lo que tiene que hacer siempre es cobrarse impuestos sobre la renta que realmente las ganancias que se puedan generar. Más aún en un sector, en un país, digamos así, que ha tenido pérdidas por más de $30,000 millones en ventas producto del COVID. Y el tema del IVA, esto es un tema interesante. En varios países del mundo, y Colombia, Estados Unidos, etcétera, existen estos fines de semana sin que exista el cobro del IVA. Esto lo que va a permitir es un desarrollo, o mejor dicho, un aumento del consumo y un aumento de la producción. Se entendería que un aumento de la producción. Hay que tener cuidado con ese tipo de medidas, hay que analizarlas profundamente, verles si son adecuadas en el momento que está atravesando el país, pero sin duda nosotros, antes de pronunciarnos, decir está bien o está mal los anuncios, queremos ver la reforma tributaria integral porque hay varios temas que hay que mejorar. También el presidente electo, entre sus ofrecimientos de campaña, hablaba de la creación de empleo, y esta creación de empleo, según la lógica del gobierno electo, viene atada a una reforma laboral que ustedes como sector empresarial también han venido reclamando. ¿Cómo debe estar concebida esta reforma laboral sin que recaiga en una precarización del trabajador, ingeniero Zambrano? Muy importante su pregunta, Licenia, y le respondo con un ejemplo que es interesantísimo, lo que está pasando ahorita.
Ahorita estamos haciendo teletrabajo, ¿no es cierto? El 75% de las personas que tenemos empleo estamos haciendo teletrabajo. ¿Por qué? Por las condiciones de la pandemia. Antes de la pandemia, el 1% de la población hacía teletrabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay condiciones que nos obligan a reformar las modalidades de trabajo, las modalidades contractuales. Más aún en una crisis en la cual el 70% de la población no tiene empleo, hay que generar reformas que permitan dinamizar el mercado laboral. ¿Y qué significa dinamizar el mercado laboral? Que la contratación sea más fácil. Por ejemplo, con el segmento de jóvenes, que muy lamentablemente el 28% del segmento de jóvenes de entre 15 y 25 años tiene problemas de desempleo. Entonces, a esa masa laboral hay que incorporarla a la formalidad, no a la informalidad. Entonces, las reformas laborales que se vayan a plantear jamás pueden retroceder o jamás pueden justamente menoscabar los derechos laborales, pero sí tienen que permitirnos una dinamización del mercado laboral. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados negativos que hemos tenido durante todo este tiempo. Ingeniero Zambrano, para finalizar, el gremios de médicos, en este caso el Colegio de Médicos de Pichincha, varios voceros del tema epidemiológico han hecho un llamado a las autoridades para que tomen la decisión de volver a un confinamiento. Según el Colegio de Médicos de Pichincha, al menos 11 días, según otros expertos que están haciendo un seguimiento del tema epidémico en la ciudad y en la provincia, hablan de al menos 3 semanas o 2 semanas de confinamiento. El sector empresarial, ¿qué opina al respecto? La situación sanitaria está muy delicada. En la ciudad de Quito esta mañana se conocía que hay 120 personas en una lista de espera para poder ocupar una cama en una UCI. Hay como 60 personas esperando por una cama en hospitalización, 5.000 contagios en una semana en Quito. Como sector empresarial, ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto a estos pedidos que hacen los médicos y los epidemiólogos? En primer lugar, expresar nuestra solidaridad con las víctimas, con las personas que han fallecido producto de esta pandemia. En segundo lugar, agradecer el trabajo que están haciendo los médicos. En tercer lugar, seguir aplicando las medidas de bioseguridad que estamos aplicando en el sector formal de la economía. En el sector formal de la economía, yo repetí antes, no hemos tenido un solo día de paralización y de escasez. Pero lo que hay que hacer es generar esta conciencia en la ciudadanía de utilizar las 3 reglas de vida. Distanciamiento de 2 metros, utilizar la mascarilla y medidas de higiene constante, lavado de manos. ¿Qué pasa? Nosotros consideramos que no debe haber digamos así, un mayor control en las zonas informales, en el sector informal de la economía. Consideramos que una paralización, un cierre total de las actividades afectaría aún más el tema social que ya he mencionado antes, el tema del desempleo, el tema de la baja productividad y el tema de la pobreza. Por lo tanto, consideramos que esto es un llamado que hay que hacer, pero todo el tiempo a la gente, desde el sector público y el sector privado, comunicar claramente a la gente que no ha pasado la pandemia y que tenemos que protegernos más. Ese sería el mensaje que nosotros estamos dando. Pero, ingeniero Zambrano, si hablamos de reactivar la economía, ¿cómo podemos reactivar una economía con gente enferma? Yo sé que no depende de ustedes y que en el sector formal se toman todas estas medidas de bioseguridad. Esto no se ha podido controlar en el ámbito informal, pero hay que tomar algún tipo de medida para salvar las vidas. Mire, Licenia, Quito ha sido la ciudad que más restricciones, el municipio de Quito ha dictado la mayor cantidad de restricciones de movilidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado, Licenia? Han pasado 6 meses, 7 meses desde que Quito tomó esa atribución y Quito es el epicentro de la pandemia. Entonces no va por ahí la cosa, aparentemente no va por ahí la cosa, ¿no es cierto? La restricción vehicular. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que, primero, el gobierno central tiene que portarse realmente serio y lanzar un programa de vacunación absolutamente eficiente y honesto, sin que hayan listas de privilegiados. Las personas que ya tuvimos COVID, ¿no es cierto? No estamos en la lista, por ejemplo, no podemos calificar para vacunarnos. Y más bien lo que tenemos que hacer es seguir cuidándonos. Esto es un llamado más bien de atención a la disciplina de la ciudadanía, Licenia, porque si volvemos a paralizar, entonces la crisis económica va a ser muy grave. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Extremar las medidas de cuidado y también extremar las sanciones a quienes obviamente violen el toque de queda o no cumplan con las resoluciones de los COEs cantonal o nacional. Muchísimas gracias, ingeniero, por su apertura, siempre por la información que nos ha proporcionado en este diálogo. Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, que nos acompañó en Punto Noticias. Gracias, ingeniero Zambrano. Muchas gracias, una buena tarde. Lo propio, muy amable. 12:47 minutos. Continuamos enseguida con